El profesor Carl August Prinz von Sagen-Grasafe es decano de la Facultad Jurídica de la Universidad de Distancia de Hagen, Alemania, catedrático en Derecho Civil, Litigio Civil, Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad de Distancia de Hagen, presidente, como se dijo, de la Asociación Mexicana Alemana de Juristas, miembro de las asociaciones alemanas de Derecho Civil y Procesal Civil y de la Asociación Científica de Derecho Procesal Internacional y de la Asociación de Derecho Comparado. El profesor Carl August se referirá al rol del juez civil en el sistema internacional. Profesor. Buenos días, autoridades nacionales e internacionales, damas y caballeros de todos los países acudidos aquí a esta conferencia. Es un gran honor para mí de hablar por primera vez aquí en Ecuador. Estoy la primera vez en este país encantador. He podido gozar el fin de semana de las bellezas de su ciudad. He venido aquí para platicarles sobre el rol del juez civil en Alemania, pero voy a hacer algunas reflexiones sobre el marco constitucional en el que se mueve el juez, o sea, el poder judicial. Voy a hacer unas reflexiones sobre cómo se reclutan los jueces para después hablar sobre el juicio civil. En el siglo pasado, Alemania ha tenido dos experiencias nefastas con dictaduras. Primero con el régimen nazi, quizá la época más negra de la historia alemana. Después con la dictadura comunista, stalinista en la parte oriental de Alemania, instalada por las tropas de ocupación de la ocupación soviética. En ambos regímenes existían instituciones estatales que por medio de leyes y procedimientos formales, pero también por medidas extralegales, habían creado a diferentes niveles, obviamente, sistemas de opresión y terror con un remarcable desprecio a la dignidad humana. Como consecuencia de estas experiencias, los creadores de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania de 1949, el Grundgesetz, han querido fortalecer la idea del Estado de Derecho y de hacer de ella uno de los principios fundamentales de la Constitución. Entre los elementos clásicos Entre los elementos clásicos de esta idea cuenta la división de los poderes. Este concepto remonta a las teorías, como es bien sabido, de Charles Montesquieu y de John Locke. En su famosa obra del espíritu de las leyes, Montesquieu dijo: es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder siente inclinación de abusar de él, yendo hasta donde encuentre límites. Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que, por disposición de las cosas, el poder frene al poder. Para este fin, Montesquieu propagó la división entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El sentido de tal división es evitar abusos del poder y garantizar la libertad de los ciudadanos, puesto que los tres poderes se limitan y controlan mutuamente. Esto presupone, sin embargo, que los tres poderes sean auténticamente independientes los unos de los otros. En las dictaduras que Alemania sufrió en el siglo pasado, en teoría, también existían los tres poderes mencionados, pero en realidad el poder se había concentrado en un partido político y en el caso de los nazis, en un líder, el Führer, faltando así todo control y limitación mutuos. En cambio, una auténtica división de poderes con sus funciones controladora y limitativa es un elemento integral de la noción de Estado de Derecho, como es común a las democracias de tipo occidental. Perfecto.
¿Dónde? ¿Al micrófono? Ah, bueno, gracias. El artículo 20, no, aquí. El artículo 20, fracción 2 de la Constitución alemana consagra tal división de poderes que ustedes pueden leer aquí. Todo poder del Estado emana del pueblo. Este poder es ejercido por el pueblo mediante elecciones y votaciones y por intermedio de órganos especiales de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Debido a que Alemania es un Estado federal, hay que distinguir entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la Federación, del Bund, y de los 16 Estados federados del otro lado, llamados los Länder. Como consecuencia, la división de poderes federales a nivel horizontal se ve reforzada a nivel vertical por una división adicional entre la Federación y los Estados federados con sus respectivos poderes. La Constitución reparte la competencia entre Federación y Estados, obviamente, pero aún en el proceso legislativo federal se hace efectiva la división de poderes en sentido vertical. Existen dos cámaras parlamentarias, el Bundestag, la Cámara Federal de Diputados, y el Bundesrat, la representación de los gobiernos de los estados, y ambas participan en el proceso legislativo. El poder judicial en Alemania se comparte entre una Corte Constitucional Federal, tribunales federales y tribunales de los estados federados. La Corte Constitucional Federal, el Bundesverfassungsgericht, conoce exclusivamente de las controversias constitucionales en base a la Constitución alemana. Con eso, Alemania no sigue la tradición de un Tribunal Supremo con facultades mixtas entre Tribunal Federal de Última Instancia y Tribunal Constitucional, como es el caso de los Estados Unidos y de diversos estados americanos. Al lado de la Corte Constitucional existe, sin embargo, a nivel local, en cada estado federado, una Corte Constitucional, pero está limitado a resolver controversias entre actos públicos del Estado respectivo y de su propia Constitución. La ley fundamental alemana enumera los tribunales federales y con ello las jurisdicciones existentes. Podemos ver que existen la jurisdicción ordinaria, que se divide en civil y penal, la administrativa, o como se dice también administrativo-contenciosa, la financiera o tributaria, la laboral y la social. Y en cada una de esas ramas existe una corte federal. En la jurisdicción ordinaria, que embarca la civil, existe pues la Corte Federal de Justicia. La Corte Federal de Justicia es un tribunal federal. Sin embargo, en Alemania, como es un Estado federado, tenemos una división entre tribunales de la Federación y de los Estados, pero no hay que ver en el modelo de los Estados Unidos o de México y Argentina, que conocen dos ramas distintas de jurisdicción, una federal, que va desde la primera instancia hasta la última, y una en las entidades locales, sino que en Alemania solamente las Supremas Cortes son federales, los demás tribunales son locales. O sea que, si uno empieza un litigio en el Juzgado Municipal de Múnich, en Alemania, y no está contento con la sentencia y apela, entonces la apelación llega al Tribunal de Distrito, también de Múnich, ambos tribunales del Estado de Baviera. Si el juicio hubiera empezado en el Tribunal de Distrito de Múnich, entonces la apelación hubiera llegado al Tribunal Superior Regional también de Múnich. Esos tres tribunales son tribunales de los estados, e igual se hace el reparto en las otras jurisdicciones, o sea, administrativo, contenciosa y social, etcétera. También ahí los tribunales de primera y segunda instancia son tribunales locales y los tribunales supremos son federales.
Para el Poder Judicial, al igual que para los poderes ejecutivo y legislativo, rige el principio del Estado de Derecho. Junto a la división de poderes que ya hemos analizado, son elementos integrantes del mismo los principios de legalidad y seguridad jurídica a los que ya hizo referencia Su Excelencia el embajador alemán. El artículo 20, fracción 3 de la Constitución alemana, que aquí pueden ver, somete el poder legislativo al orden constitucional, los poderes ejecutivo y judicial a la ley y al derecho. Pero la ley fundamental alemana no se limita a una noción meramente formal de Estado de Derecho, puesto que en las dictaduras nazi y comunista se servían ambas de leyes formales pues, para violar derechos humanos y cometer atrocidades. Por esto, la noción del Estado de Derecho tiene que ser enriquecida de diferentes aspectos de contenido material, entre ellos sobre todo los de justicia y de respeto a los derechos humanos. Para evitar que el concepto de legalidad dependa de la definición de los que actualmente estén en el poder, prestándose así a maniobras que puedan llegar hasta el contrario de un Estado de Derecho, el artículo 1, fracción 3 de la Constitución alemana declara que los derechos humanos y garantías individuales de la Constitución vinculan a los tres poderes del Estado como derecho inmediatamente aplicable. Este imperativo se encuentra en la primera disposición de la Constitución, que en su primera fracción consagra la inviolabilidad de la dignidad humana. Para fortalecer aún más el Estado de Derecho y preservarlo de todo intento de mitigar su contenido por posteriores maniobras, tanto la dignidad humana como la sumisión de los poderes al Estado de Derecho y a las garantías individuales son declarados ser principios constitucionales inalterables. Lo mismo vale para los principios de la división de los poderes y el principio de legalidad. No funciona nuevamente. En este contexto, reviste especial importancia el control de los poderes ejecutivo y legislativo por el Poder Judicial. Por un lado, le incumbe el control de la legalidad de los actos del Poder Ejecutivo. En consecuencia, el artículo 19, fracción 4 de la Constitución, concede al ciudadano la garantía individual de poder recurrir a la vía judicial contra todo acto del poder público que lo viole en sus derechos. Por el otro lado, también el Poder Legislativo requiere de control judicial para evitar que dicte leyes contrarias a la Constitución y, sobre todo, a las garantías individuales y derechos humanos. Eso parece que no funciona bien. Bueno, ahorita. Este control es atribuido a la Corte Federal Constitucional, existiendo diferentes vías para ejercerlo. Cabe destacar que una de estas vías es el llamado control concreto de la constitucionalidad, que se ejerce a instancia de un tribunal. Si un tribunal considera que en una ley de cuya validez depende el fallo es inconstitucional, no puede no aplicar dicha ley, sino que tiene que suspender el proceso y recabar la decisión de la Corte Constitucional Federal. De ello resulta que solo la Corte Constitucional Federal tiene facultad de decretar la inconstitucionalidad de leyes federales y no los jueces de otros tribunales. Sin embargo, el rol de la Corte Constitucional Federal no se limita al control de la constitucionalidad de las leyes, sino que se extiende a los actos del Poder Ejecutivo y Legislativo y del Poder Judicial. Esto reviste especial importancia para la protección de los ciudadanos contra lesiones de sus derechos fundamentales. Cada ciudadano puede interponer el recurso de amparo a la Corte Constitucional Federal para que ésta controle actos de uno de los tres poderes del Estado, alegando ser lesionado directamente por tal acto en uno de sus derechos fundamentales. Claro que el control de la legalidad de juicios se verifica en primer lugar por los tribunales superiores de la respectiva jurisdicción.
Y en cuanto a los actos del Poder Ejecutivo, el control incumbe a los tribunales contencioso-administrativo. Pero aún después de una sentencia definitiva, en última instancia, la Corte Constitucional puede ser invocada por la vía del amparo. Para que el Poder Judicial pueda ejercer efectivamente su función controladora y limitativa de los otros poderes del Estado, es indispensable que este poder y los jueces que lo integran sean auténticamente independientes. La Constitución subraya la independencia de los jueces y con ello del Poder Judicial, mientras que para los poderes ejecutivo y legislativo acepta que existan ciertas interconexiones e invasiones en las respectivas esferas. El artículo 97 garantiza la independencia del Poder Judicial y su separación de los otros dos poderes con respecto a la organización y al personal. La independencia de los juzgados incluye la de los jueces en todo lo que concierne sus actividades jurisdiccionales. Ellos están solamente sometidos a la ley y al derecho, por lo que nadie, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, ni el superior en el tribunal, puede darles instrucciones en cuanto al ejercicio de sus actividades jurisdiccionales. Se asegura además la independencia personal del juez, prohibiendo relevar o suspenderlo en su cargo o aún trasladarlo a otro puesto, salvo con su consentimiento o con base legal en virtud de una sentencia. Así se quiere evitar que el Poder Ejecutivo o Legislativo pueda ejercer influencia sobre la jurisprudencia, presionando a jueces para que decidan de la manera deseada o destituyendo a aquellos que no lo hagan. Otros factores que tienden a asegurar la independencia del juez son la fijación de un salario adecuado por la ley y su exoneración de toda responsabilidad civil por eventuales violaciones de sus deberes, salvo el caso de que cometa un delito penal. Como el juez está sometido solo a la ley y al derecho, no puede ser vinculado por la sentencia de otro tribunal. No se reconoce, pues, en Alemania, efecto prejudicial de otras sentencias, ni aun de tribunales superiores en la jerarquía. En consecuencia, ni siquiera la decisión de una determinada cuestión jurídica por la Corte Federal de Justicia es obligatoria para un juez civil de primera o segunda instancia. Más bien, este puede decidirla diferentemente, aunque eso no parezca ser siempre del agrado de los magistrados de la Corte Federal de Justicia. Este concepto, por un lado, tiene la fuerte desventaja de que una misma cuestión jurídica pueda ser decidida diferentemente. Por el otro lado, el admitir opiniones discrepantes de diferentes juzgados puede contribuir a una evolución de la interpretación judicial del derecho. Un buen ejemplo para ello da el derecho familiar, donde en muchas ocasiones han sido jueces de primera instancia que han discrepado de la opinión de la Corte Federal y así han promovido un cambio de la jurisprudencia. Que un juez discrepe de una sentencia de un tribunal de rango superior, sobre todo de la Corte Federal de Justicia, pues porque no es muy agradable si la propia sentencia es revocada por un tribunal superior, y además existe una cierta incertidumbre sobre las repercusiones de este hecho sobre las posibilidades de ascenso de categoría. Sin embargo, existen supuestos en los que sentencias sí tienen fuerza obligatoria. En primer lugar, esto siempre es el caso tratándose de sentencias de la Corte Constitucional Federal. En virtud de la ley, estas son obligatorias para los órganos constitucionales federales y locales, pero igualmente para todos los demás tribunales. En segundo lugar, cuando un tribunal de apelación o de revisión reenvíe el asunto al tribunal anterior o original, entonces el último debe de basar su resolución en el juicio legal que haya servido al tribunal remitente de fundamento para la revocación de la sentencia recurrida.
Sin esta excepción no sería posible que un mismo asunto sea decidido razonablemente por los tribunales en la vía jerárquica. Cabe observar que muchas veces la Corte Federal de Justicia reenvía el asunto con instrucciones muy precisas y algo doctrinales. Con las dos excepciones mencionadas, en Alemania no existe pues un concepto de jurisprudencia obligatoria de los tribunales superiores, como lo conoce, por ejemplo, el derecho mexicano. La garantía de la independencia del juez se refiere exclusivamente al ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, mientras que en meras cuestiones administrativas de la justicia, el juez bien puede recibir instrucciones de sus superiores. Aquí pues se presta a conflictos de interpretación. Por ejemplo, hubo un caso decidido en 2010 por la Corte Federal de Justicia, en la que un juez laboral que en 185 de 217 procesos laborales no había redactado la sentencia en el periodo de 3 semanas previsto por la ley y además había cometido otras violaciones de normas de procedimiento. Por eso, el presidente del Tribunal Laboral lo había criticado en una evaluación personal. El juez recurrió contra esta evaluación y la Corte Federal le dio la razón, constatando que el presidente del tribunal había lesionado la independencia del juez garantizado por la Constitución. Esta decisión es bien discutible, pues el juez criticado había violado diferentes disposiciones de la ley de procedimientos laborales y la independencia del juez no lo exime de respetar la ley, como bien lo ordena la Constitución. Los requisitos para obtener una plaza de juez se regulan por una ley federal, la ley alemana de jueces. Son iguales para todas las ramas de jurisdicción. Se requieren 2 exámenes jurídicos. El primero se hace después de haber estudiado mínimo 4 años en una universidad y después se pasa este primer examen jurídico. En parte es un examen del Estado, en parte de la universidad. Después se sigue una pasantía de 2 años en tribunales, administración pública y despachos de abogados, acompañada por clases de derecho todavía. Y después llega el segundo examen de Estado. Ahorita llega el segundo examen de Estado. Era tal vez un estudiante un poco dilatado, ¿no? El problema en Alemania es que tenemos 16 estados federados y cada estado tiene la competencia de legislar en materia de educación. Entonces, aunque sea la carrera judicial que se aspira, el contenido de los estudios y de los exámenes puede discrepar bastante. Pero existe unanimidad de que la meta de la formación del jurista es el jurista universal con conocimientos de todas las ramas del derecho. Aquí tenemos una gran diferencia con el derecho francés, por ejemplo. En Alemania no hay una escuela de la magistratura para los jueces, sino que los jueces, si uno hace su segundo examen del Estado, puede decidir si quiere ser juez, notario, abogado o ingresar a la administración pública. Una vez logrado el segundo examen, el acceso a la profesión de juez depende de un cierto nivel alcanzado en el mismo, según lo que establezca el respectivo Estado. En Baviera ese nivel tiene que ser muy alto. Después, la selección y nombramiento de los jueces no son iguales tampoco de todos los estados federados. En gran parte de ellas se efectúa por el respectivo ministro de Justicia. En otros hay un comité de selección con participación del Poder Judicial. El nombramiento de selección solamente por el ministro de Justicia es fuertemente criticado porque significa una invasión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. ¿Cómo se asciende, pues, de categoría en la carrera judicial? Aquí, las evaluaciones personales emitidas por el presidente del tribunal juegan un importante papel, por eso ese juez se opuso a su crítica, ahorita lo entenderán tal vez. Tratándose del ascenso en la carrera judicial de los estados, vale lo que acabamos de decir. El ascenso a los tribunales federales está regulado por la Constitución. Y aquí ven ustedes que hay un organismo mixto entre el ministro federal competente, una comisión para elección de jueces que está compuesta por los ministros de los estados federados, otra vez el Poder Ejecutivo,
y por un número igual de diputados elegidos por el Bundestag. Eso también pues, se puede ver con bastante crítica. Hay algunos que dicen, pues sí, es una legitimación democrática la participación de los diputados, pero del otro lado eso se presta también a manipulaciones políticas. Por ejemplo, hemos tenido el caso bajo el gobierno de Gerhard Schröder, del Partido Socialdemócrata y de Ecologistas, donde dos jueces cercanos al Partido Socialdemócrata han sido impuestos en contra de la voluntad unánime de los jueces de la Corte Federal de Justicia, y eso pues no me parece un sistema adecuado a la exportación del sistema alemán. Obviamente para el funcionamiento del proceso civil es muy importante que también partes de la población con recursos escasos tengan acceso gratuito a la justicia. Aquí en Alemania el sistema es bastante diferente del sistema que yo conozco de México. No hay, por ejemplo, bufetes de abogados que ofrecen servicios gratuitos, sino que se requiere siempre de una solicitud de la persona interesada que tiene que comprobar que realmente le faltan los recursos para ella misma promover su proceso. Aquí hay dos diferentes sistemas. Uno para el asesoramiento extrajudicial, o sea, cómo llegar a un abogado antes del litigio. Aquí hay una ayuda y después hay una ayuda para las costas procesales. Hay que saber que en derecho alemán procesal, a diferencia de los Estados Unidos, la parte que pierde el proceso tiene que cubrir todos los gastos, o sea, las costas procesales, los costos del propio abogado y los propios, obviamente, del abogado contrario. Y por eso puede ser un riesgo bastante incalculable acceder a la justicia o no. Hablando todo el tiempo del poder judicial, especialmente en la jurisdicción civil, hay que preguntarse cómo está organizada tal justicia. Pues ya hemos visto que existen en la primera instancia los juzgados municipales, Amtsgerichte, solamente que una especialidad del derecho alemán es que tenemos una primera instancia dividida según cuantía o materia. Todos los procesos donde la demanda tiene un valor hasta 5.000 euros llegan al juzgado municipal. Los demás llegan, veremos después, al tribunal del distrito. Los que excedan 5.000 euros, pero hay excepciones, por ejemplo, todos los asuntos familiares empiezan siempre ante el juzgado municipal. Si se apela contra una sentencia del juzgado municipal, esta lleva al tribunal de distrito. En cambio, si se apela contra una sentencia de primera instancia del tribunal de distrito, se llega al tribunal superior regional, como veremos después. En cambio, la revisión, en Alemania no existe casación, no se casa la sentencia, sino que se decide sobre una cuestión jurídica y después se reenvía al tribunal original. Revisión llega a la casación, a la Corte Federal de Justicia. Existe también la posibilidad de hacer una revisión por salto desde la primera instancia a la Corte Federal. Aquí tenemos el sistema cuando el litigio excede el valor de 5.000 euros, entonces tenemos esta viabilidad. Lleguemos ahorita a los principios del procedimiento civil. Perdón, aquí también hay una revisión por salto. Uno de los principios rectores del procedimiento civil es la autonomía de las partes. Pues, como en el contrato, por ejemplo, yo puedo decidir si quiero contratar, con quién y con qué contenido. Así en el proceso civil también yo puedo decidir si tengo una pretensión o pretendo tener una pretensión contra mi contraparte contractual, si entablar un juicio o no. Y en caso dado, si obtengo un fallo, si ejecutarlo forzosamente o no. Esa es la autonomía de las partes en el proceso. En consecuencia, sin demanda no hay proceso, es obvio. El actor que entabla el pleito, interponiendo la demanda, decide si acudir o no a la justicia. Por medio del escrito de demanda, él define el objeto
y los hechos de litigio con fuerza vinculatoria para el juzgado. Las partes tienen el poder de finalizar la demanda antes de que se concluya por sentencia, por ejemplo, por desistimiento de la demanda, renuncia del actor, reconocimiento por parte del demandado o por transacción judicial. También deciden las partes si el proceso sigue o no, interponiendo recursos o no. El siguiente principio básico es la dualidad de las partes. En el juicio civil, las partes tienen la responsabilidad de introducir los hechos y las pruebas para fundar la demanda o excepciones. Su autonomía procesal se extiende pues a definir la base de hechos del proceso. Este principio remonta a una frase del derecho canónico procesal medieval que decía: da mihi factum, dabo tibi jus. En cambio, al juez incumbe el deber de conocer y aplicar las normas legales, siguiendo el lema del jus comune, jura novit curia. Como consecuencia de este principio, son las partes las que deciden cuáles hechos introducir en el proceso. Si no existe controversia sobre hechos introducidos por una parte, el juez tiene que tomarlos como ciertos. Solamente cuando una parte niegue los hechos presentados por la otra, entonces estos requieren de prueba. El juez no puede ni introducir por su cuenta hechos, ni indagar hechos no presentados por las partes. En el juicio civil rige, pues, el principio de la verdad formal, mientras que en el juicio penal el juez tiene que tratar de descubrir la verdad material independientemente de lo que digan las partes, por una parte el reo, por la otra parte el fiscal. Otra consecuencia del principio aludido es que cada parte tiene la carga de alegar los hechos que hagan concluyente su pretensión o excepción. En caso de hechos negados por una parte, se requiere de prueba que tiene que ser presentada por la parte a la que incumbe la carga de la prueba. En general, el actor tiene que probar todos los hechos que funden su demanda, el demandado los que apoyen sus excepciones. La carga de la prueba es regulada no por el derecho procesal, sino que por el derecho sustantivo civil. En principio, las partes no solo tienen que introducir los hechos en el juicio, sino que también las pruebas. Sin embargo, en la actualidad no queda más que la prueba testimonial que puede ser ofrecida exclusivamente por las partes. Con eso llegamos a las excepciones del principio de la dualidad. En primer lugar, cabe mencionar las amplias facultades del juez de impulsar y dirigir el proceso, a las que me referiré más adelante. Por el momento quiero destacar que el juez puede ordenar la presentación de todas las pruebas, con excepción de la prueba testimonial. Sin embargo, no se llega con ello al extremo de una investigación ex oficio, porque el desahogo de pruebas por el juez siempre presupone que el hecho a probar haya sido introducido por una parte, esté controvertido y sea relevante para la decisión de la demanda. El proceso civil es oral. Se lleva a cabo en una o varias audiencias orales en presencia del juez y de las partes o de sus abogados. La gran ventaja de la oralidad es que se pueden aclarar más fácilmente dudas, pues si están las partes presentes, el juez puede decir, pues en su escrito tal y tal, pues no me quedó muy clara esa situación, por favor explíquese al respecto, ¿no? O sea, se pueden aclarar dudas, contradicciones que en el proceso escrito no es posible. No obstante, en la realidad, el proceso civil se tramita en gran parte por escrito. O sea, en la fase anterior se presentan escritos, pero después en la audiencia ya no. Se pueden presentar escritos si se presentó una nueva situación. Entonces el juez da un plazo para una nueva audiencia y hasta que este paso transcurra, las partes tienen que declararse sobre puntos que hayan surgido nuevamente. El principio de la inmediatez significa que las partes tramitan el pleito ante aquel juez que conozca del litigio y no ante un secretario de juzgado u otra persona intermedia. Yo he estado presente en México, donde se ha verificado una reforma del proceso penal y se ha festejado la introducción de la oralidad. Sin embargo,
para ver una prueba. Era una señora que fue dañada en un accidente, entonces tenía que acercarse al secretario del juzgado para ver la herida sobre el brazo izquierdo y después contarle al juez lo que había visto. O sea, eso no es inmediatez. Finalmente, la audiencia es, por regla general, pública. Solamente en el proceso familiar es excluida la publicidad. Obviamente que hay garantías individuales en el procedimiento civil, como el derecho a la audiencia, el fair trial. Aquí quiero mencionar, para mitigar un poco las expectativas de exportación del proceso civil alemán, que Alemania ha sido condenada 40 veces por la Corte Europea de Derechos Humanos por exceso de duración de los procesos civiles. Y además se ha constituido que había una deficiencia estructural porque faltaban recursos para apelar en contra de ese procedimiento excesivamente largo. Ahorita se ha redactado nuevamente la ley y se ha introducido un tal recurso. Pero quiero decir también que Italia ha sido condenada al mismo tiempo 1000 veces. O sea, no estamos tan mal como parece, ¿no? Bueno, ahorita llegamos a las facultades del juez de impulsar y dirigir el proceso. Es el último punto. El problema de la duración de los procesos civiles tiene ya larga tradición en todos los países, ¿no? Desde los años 70 del siglo pasado, diversas reformas de la ley del proceso civil tuvieron la finalidad de acelerar el proceso civil. Las principales causas fueron que los abogados no estaban suficientemente preparados al litigio, confiando que aún podían presentar nuevos hechos y pruebas o durante el proceso o en la segunda instancia. Se llama la huida a la segunda instancia. Pero también los jueces no estaban bien preparados y se decían, bueno, ahorita fijamos una audiencia y después, si hay más aspectos que examinar, fijamos una segunda y una tercera audiencia. El legislador quiso acabar con eso y por eso ahorita, como regla general, hay solamente una audiencia ampliamente preparada. O sea, la meta actual en la ley procesal alemana es que todo el litigio se ventile en una sola en la primera instancia, de ser posible. En la segunda instancia ya no se aceptan nuevos hechos y pruebas, solamente en algunos casos especificados. Aquí y en esto. Entonces, esta es la meta de la ley y para llegar a esa meta se requiere de que la audiencia oral principal sea bien preparada. El juez tiene amplias facultades para hacerlo. Puede fijar plazos. Ahora ya no se mueve nada. Aquí. Ahorita sigo a una disposición de la ley donde pueden ustedes ver. El tribunal tiene que proveer las medidas preparatorias necesarias en forma oportuna. O sea que aún introduciendo el juicio oral, es sumamente importante de que la audiencia oral sea bien preparada y que no las partes, los abogados lleguen ahí y empiecen a platicar y a hablar y sí, se me ocurre todo esto. No, todo tiene que estar ya bien definido antes. O sea, a diferencia del proceso anglosajón, donde el juez no sabe nada antes del contenido del juicio y se limita a un rol solamente de espectador, de observador, que las reglas procesales se cumplan, el juez alemán es el que lleva adelante, impulsa y dirige todo el proceso. Él les dice a las partes, como ven en la fracción 2, completen o aclaren sus escritos preparatorios, emplaza a las partes para que aclaren sobre algún punto, solicita la entrega de documentos oficiales, ordena la comparecencia personal de las partes a la audiencia, decide ya antes de iniciarse la audiencia sobre la citación de testigos y peritos y lo que se ve en el número 5 no es claro lo que significa. También puede ordenar la presentación de documentos que están en manos o del actor o del demandado o de una tercera parte. O sea, eso es importante, muy importante. Y también puede ordenar ya que se acuda, por ejemplo, al lugar del accidente para hacer una inspección ocular. El juez tiene dos posibilidades, puede fijar o una audiencia oral temprana
o puede decir, empezamos con un procedimiento por escrito y después empezamos con la audiencia. ¿Cuál de las dos vías se escoge? Depende de la complejidad. Si tenemos un asunto muy complicado donde se puede prever que necesitaremos muchos testigos, dictámenes periciales y no sé qué todo más, entonces tal vez sería mejor optar por la vía de un preprocedimiento por escrito. Entonces se pueden intercambiar los escritos, el juez puede decir, aquí necesito todavía más informaciones, las partes emiten más escritos, y después ya con una base bien fundada de hechos, se puede entrar a la audiencia. Para casos menos complicados o para casos muy complicados donde se prevé que se va a necesitar de varias audiencias, se escoge la vía primera de una audiencia oral preliminar, o sea, muy pronta. Las facultades que tiene el juez son reforzadas por sanciones. Muy importante, les voy a dar un ejemplo. Si el juez fija un plazo para la presentación de un escrito y la parte no cumple indebidamente, entonces todo lo que la parte quiere o había querido escribir en ese escrito, presentando hechos y pruebas, no se toma en consideración. Por ejemplo, alguien compra un coche, paga parte del precio, ¿sí? Después va manejando el coche y se da cuenta que el coche tiene defectos. El vendedor reclama que se liquide el resto del precio de compraventa, el comprador no cumple. Entonces el vendedor demanda al comprador. Es un caso que fue decidido por la Corte Federal. El tribunal fijó plazo para la audiencia para el 3 de julio y ordenó enviar el escrito de demanda al demandado exigiéndole que conteste a este escrito de demanda por escrito hasta 14 días después de la notificación del escrito de demanda. La notificación se verificó el 10 de junio, o sea, 3 de julio la audiencia, 10 de junio empezó el plazo de 14 días. Solamente el 2 de julio llega el escrito de contestación al tribunal, conteniendo obviamente la excepción de vicios ocultos, presentando hechos y pruebas y todo. El juez no tomó en cuenta estos hechos ni estas pruebas, o sea que el comprador fue condenado a pagar el resto del precio de compraventa porque lo que él había alegado no existía para el juzgado. Había precluido el tiempo para presentar hechos. El Tribunal Superior de Apelación había revocado esa sentencia, pero la Corte Federal la aceptó. O sea, sí hay sanciones para que el juez pueda eficazmente dirigir la situación. Pero también tiene facultades de dirigir la audiencia, ya son muy amplias. Una vez abierta la audiencia, es el juez que la dirige. Él discute la litis con las partes en sus aspectos de hecho y de derecho, formula preguntas para aclarar dudas, procurando que las partes completen sus declaraciones sobre los hechos relevantes según la opinión del juez y ofrezcan las pruebas necesarias. Da la palabra a las partes y a sus abogados, inicia la interrogación de los testigos, o sea, no como en los Estados Unidos. El juez pregunta. Al final dice, ¿alguien tiene todavía preguntas? Y en la primera instancia muchos abogados ya no se atreven a preguntar porque pues el juez ya preguntó todo, ¿no? O sea que ahí ven el rol dominante del juez de lo civil en Alemania, ¿no? Si el juez se da cuenta de que una parte no ha tenido en cuenta aspectos relevantes, tiene que advertirle y darle la oportunidad de declararse al respecto, aún concediéndole un nuevo plazo para presentar un escrito, si es necesario, ¿no? Si no, la sentencia no puede ser fundada sobre este aspecto y es apelable y recurable en revisión. Lo mismo vale para aspectos que el juez considera de otra manera que ambas partes. El juez tiene que dar estas advertencias lo más pronto posible para que las partes puedan reaccionar, tengan la posibilidad de declararse a tiempo. Estas amplias facultades hacen del juez el director del procedimiento. El contraste con el concepto anglosajón es evidente, como ya lo había presentado. Por eso hay en Alemania personas que dicen que el proceso civil alemán en realidad
ya no sigue el principio de la dualidad de las partes, sino que se acerca bastante al juicio penal donde reina la máxima de instrucción. Llego a la conclusión. Para que exista un Estado de Derecho, es indispensable que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial estén auténticamente separados. Al Poder Judicial incumbe el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos de los tres poderes. Para ello, la independencia del Poder Judicial y de los jueces que lo forman tienen que estar garantizadas. Íntimamente vinculado con la independencia de los jueces están los temas de la capacitación, selección y ascenso de categoría de los jueces. Para que exista igualdad de las partes en el proceso civil es necesario que haya instrumentos de acceso gratuito a la justicia, que en Alemania se provee por medio de solicitudes. En el proceso civil alemán son las partes que inician o finalizan el proceso, antes del tiempo finalizan. Ellas tienen que aportar la base de los hechos, las pruebas, mientras que al juez toca conocer y aplicar el derecho. Las audiencias son orales y públicas, el juez actúa sin intermediario. Para acelerar el proceso, el juez tiene amplias facultades de impulsar y dirigirlo, haciendo de él el director del proceso. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al profesor Karl August von Prinz que esa fue su completa exposición sobre estructura, funcionamiento, principio, rol del juez civil en Alemania. Vamos a dar lugar ahora al profesor Cristian Riego, quien va a exponer 30 minutos sobre el panorama general de las reformas no penales en América Latina, estado actual, desafíos locales, desafíos regionales, cuáles son las perspectivas de poder generar una comunidad internacional que enfrente el tema de las reformas no penales en la región. Para ello, el profesor Riego tendrá 30 minutos y luego tendremos un ciclo de preguntas de 15 minutos para las cuales les pido que por favor en sus carpetas las anoten, las puedan hacer llegar para acá a la testera y nosotros en el tiempo disponible podamos distribuirlas entre ya sea el profesor Gasafe o el profesor Riego. Las preguntas, por supuesto, les pedimos que sean muy concretas, definidas y también con el nombre del expositor al cual van dirigidas. El profesor Riego es chileno, abogado de la Universidad de Chile, tiene un máster en la Universidad de Wisconsin, fue director del equipo técnico, tuvo a su cargo la implementación de la reforma procesal penal en Chile, básicamente lo que fue la redacción del Código Procesal Penal y la discusión de la ley orgánica del Ministerio Público, ha sido académico visitante en diversas universidades extranjeras y luego de asumir como director de estudios en la primera parte del Centro de Justicia de las Américas, hoy se desempeña como su director ejecutivo. Agradecemos entonces al profesor Riego sus 30 minutos de exposición. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que este es un acto, un seminario especialmente importante para nosotros, para el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, porque representa hasta cierto punto el comienzo de una etapa de trabajo que esperamos sea fructífera y que probablemente va a ser la más importante en los próximos años. Nosotros, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, como ustedes saben, es una organización de la Organización de Estados Americanos, que fue creado para apoyar los procesos de reforma a la justicia en los países de América, en los 34 países de la Organización de Estados Americanos, pero la verdad es que el centro de su actividad ha sido el trabajo en los países de América Latina, muy especialmente en los de habla hispana. Y yo lo que quiero dedicarme ahora es básicamente a explicarle a ustedes cuál es la mirada que nosotros tenemos sobre este proceso de reforma que está comenzando, con gran vigor por lo demás, a la reforma, a todo lo que es el área no penal, el área que no fue cubierta en el enorme proceso de reforma que de alguna manera podemos decir que está concluyendo y que tuvo lugar prácticamente en todos los países de nuestra región, en la reforma en el área de la justicia penal. Quisiera destinarme un tiempo para explicarle un poco cómo vemos nosotros este proceso. Voy a tener que, sin duda, simplificar mucho.
y también que eso sirva de marco a la explicación de por qué hemos organizado este seminario del modo que lo hemos organizado y cómo pensamos organizar en lo sucesivo el resto de las actividades a las que esperamos se sientan todos convocados. Lo primero es agradecerles que hayan venido, a los que han venido de los distintos países, por supuesto a todos los asistentes ecuatorianos, a todos los organismos del Poder Judicial y las distintas organizaciones del sistema de justicia ecuatoriano, al Consejo de la Judicatura, a la Corte Superior de Justicia, a la Defensoría Penal Pública, al Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal con el que hemos venido conversando y que nos interesa que participen como órgano representativo de la comunidad académica procesalista en estos diálogos. Y en general esperamos poder convocar a todos los demás organizaciones y agrupaciones gremiales o profesionales que se desempeñan en esta temática. Déjenme poner un cierto marco sobre nuestra mirada a esta cuestión. Nuestra experiencia como CEJA fue la de trabajar durante muchos años tratando de fortalecer y de dar mayor densidad técnica a los procesos de implementación a la reforma de la justicia penal. Y nos parece importante recordar que ese proceso de implementación obedeció, si bien es cierto, tuvo un gran desarrollo a nivel de las discusiones de los especialistas, los jueces tuvieron una gran participación, hubo enormes actividades de capacitación que permitieron debatir sobre las nuevas ideas que se estaban implementando. Todo ese proceso se dio en un marco más amplio, se dio en un cierto contexto político, y fue ese contexto político, esas voluntades políticas que se dieron, que se manifestaron en un cierto momento en América Latina, las que permitieron aprobar nuevos códigos, las que permitieron financiar un proceso de reforma que supuso un enorme crecimiento del aparato de justicia, y ese proceso político a su vez obedeció a unas demandas que fueron manifestadas por la ciudadanía, que convocaron a la cooperación internacional, y yo creo que es muy importante tener en cuenta esto. Si miramos el proceso de reforma de la justicia penal, yo diría que ese contexto político, y estoy aquí simplificando, por cierto, fue el contexto político de la transición a la democracia. De alguna manera, la reforma de la justicia penal es una hija de la transición a la democracia. La transición a la democracia convocó, por ejemplo, la preocupación por los derechos humanos, ¿cierto? La necesidad de evitar abusos que venían cometiendo los estados latinoamericanos respecto de los individuos en el marco de regímenes dictatoriales. Fue muy potente la presencia en ese periodo de la cooperación internacional, que fue un actor fundamental en la reforma en algunos países. Y así en general, había una sensibilidad entre los juristas que permitió que estas ideas fructificaran. Entonces a mí me parece interesante detenernos un poco sobre el contexto político que hoy día tenemos, que es un poco distinto. Yo no soy un cientista político, ni pretendo serlo, y probablemente mi análisis político es bastante pobre, pero me gustaría observar dos fenómenos que hoy día suelen observarse, suelen percibirse de cualquier trabajo que uno lea en que se discuten las perspectivas de América Latina, y que a mí me parece que son muy determinantes para entender o para proyectar lo que puede ser un proceso de reforma a la justicia no penal, porque la situación política ha cambiado. Yo creo que hoy día hay muchas cuestiones, la situación es compleja, sin duda, pero yo creo que hay dos elementos que a mí me parece indispensable tener en cuenta, y que, como digo, se observan en cualquier discusión sobre el marco en el que hoy día se desenvuelve las nuevas democracias latinoamericanas. Una es lo que algunos llaman el fenómeno de la desafección, ¿cierto?, del distanciamiento, de la insatisfacción del público, de la población, especialmente de los sectores más vulnerables, los sectores más excluidos, los sectores menos ricos, digamos, en un contexto de un continente muy desigual, respecto de las instituciones. Yo diría que este es un primer tema que, si ustedes hablan hoy día con cualquier político responsable latinoamericano o asisten a los simposios que se desarrollan, van a encontrar cómo manifestado. Hoy día hay una preocupación enorme, ¿cierto?, por este fenómeno de desafección, por el distanciamiento de la ciudadanía respecto del sistema institucional, en general, el aparato del Estado, sobre la base de que la democracia, ¿cierto?, no siempre ha venido acompañada de la satisfacción de las necesidades de grandes sectores de la población, de que la exclusión persiste, etcétera, etcétera. Y yo diría que un segundo fenómeno político que uno observa y que también se manifiesta de distintas maneras
es el surgimiento de lo que se llaman los movimientos sociales, o sea, de grupos de ciudadanos que en todos los países y con distintas orientaciones y con distintas expresiones se empiezan a organizar, en algunos casos salen a la calle, se manifiestan a través de los medios de comunicación, ¿cierto? Hay muchas expresiones de esto y que hacen demandas bastante específicas y bastante potentes que dan cuenta precisamente de esta insatisfacción expresada de distintas maneras, ¿cierto? Podemos observar en los distintos países, ¿cierto?, como por ejemplo el surgimiento de esto que se llama la nueva clase media, que es un fenómeno también que cruza muchos países de América Latina, donde personas que vienen de mucha marginalidad, bueno, acceden hoy día a un empleo, adquieren ciertos bienes y empiezan a participar y a validarse, a empoderarse, uno de los verbos que hoy día más se conjuga en nuestros países. Entonces se organizan y demandan cosas tan variadas, ¿cierto?, como temáticas vinculadas al consumo, ¿cierto? Hoy día surge el consumidor y el consumidor aparece como un sujeto que presenta una serie de requerimientos, los grupos indígenas, ¿cierto? Por supuesto, en muchos países de América Latina es un gran tema las demandas de los campesinos sin tierra y todas las demandas que se generan a partir de allí. Por supuesto, los grupos marginales en los sectores urbanos siguen siendo un factor de movilización política y de demanda muy sustantiva, y así por delante, todo el movimiento ecologista, etc. A mí me parece que lo interesante es que esta situación política que hoy día probablemente es la que tienen puestos sus ojos nuestros gobernantes y en la que, respecto a la cual se sienten, ¿cierto?, cuestionados y demandados permanentemente, tiene, en mi opinión, un correlato muy claro en el área de la justicia. Una parte de estas demandas, una parte de estos cuestionamientos al Estado, ¿cierto?, de estas demandas por exclusión, se está traduciendo de manera muy activa en demandas que recaen sobre lo que podríamos llamar el mundo de lo judicial o de lo jurídico. Y uno podría identificar, ¿cierto?, probablemente muchas expresiones de esto, pero déjenme mencionar dos o tres. Muchos de estos conflictos, ¿cierto?, que se resuelven a nivel político, que se resuelven a nivel legislativo, que tienen que ver con demandas, huelgas, paros y luego leyes que expresan de alguna manera los acuerdos que allí se logran, tienen también expresiones judiciales. Pero suele ocurrir que en estas expresiones judiciales se manifiesta una cierta limitación. Se percibe que cuando estas demandas van al mundo de lo judicial, hay una cierta barrera, hay un cierto problema, que tiene que ver con que el proceso judicial es caro. Muchas de estas expresiones, de estas necesidades, corresponden a personas que tienen pocos recursos, o incluso se trata de demandas que individualmente consideradas son relativamente poco significativas como para justificar un proceso judicial complejo, ¿cierto?, que requiere contratar un abogado, pagarle honorarios, esperar mucho tiempo para que se resuelva. Es un procedimiento además formalista, y yo diría, en general, hay un problema de acceso, que uno lo siente muy claramente, además cuando conversa con quienes están detrás de estos procesos sociales. También hay muchas demandas que podríamos decir tienen que ver, o cuestionamientos que tienen que ver con la cuestión de la legitimidad. Se percibe que el proceso judicial es oscuro, muchas veces que hay problemas de corrupción. Yo creo que en América Latina nadie puede negar que hay procesos de corrupción, pero además de los procesos de corrupción hay una cierta percepción de oscuridad que acrecienta esa sospecha. Entonces, aun cuando no hay corrupción, como los procesos judiciales suelen ser poco transparentes, suelen ser escritos, suelen ser de difícil acceso al ciudadano común, esa percepción de corrupción, esa sospecha de corrupción tiende a acrecentarse. Hay una percepción en muchos casos de que el proceso judicial tiene bajos niveles de especialidad, que mientras los temas son altamente técnicos, por ejemplo, nos ha tocado participar como ceja en discusiones sobre temas vinculados, por ejemplo, a la temática de la salud o a la temática del medio ambiente. La percepción es que cuando estas cuestiones son llevadas a proceso judicial, nuestros jueces y nuestros abogados no cuentan con las herramientas técnicas necesarias para poder participar en las discusiones que son muy complejas y que requieren la solución de este tipo de problemas. Y por supuesto hay un cuestionamiento de legitimidad basado en esta, digámoslo así, lo que podríamos llamar el déficit democrático de los jueces. Los jueces, a diferencia
¿cierto?, de los otros poderes del Estado no son elegidos popularmente, y esto muchas veces genera, y podríamos dar ejemplos de cómo en varios países latinoamericanos hoy día se están desarrollando muy activamente cuestionamientos entre un poder político que invoca ser la expresión de la mayoría, que se enfrenta con dificultades en el nivel judicial, y uno de los cuestionamientos que se formula es que estos jueces no expresan y no son capaces de alguna manera expresar esta voluntad mayoritaria. Y yo diría finalmente cuestionamientos de eficacia, y solamente voy a poner un punto que me parece central. Uno de los cuestionamientos de eficacia más claros es que aún cuando se han superado las barreras de acceso en el proceso judicial latinoamericano, sabemos que nos encontramos con una segunda barrera, que es el cumplimiento. Nuestros sistemas, si son deficitarios en términos de los procesos declarativos, son mucho más deficitarios en términos de la posibilidad de obtener una ejecución eficaz, y ahí, ¿cierto?, terminamos de hacer un cuestionamiento fundamental a su eficacia. Ahora, en este panorama, que yo creo que es un panorama bastante poco, no es un panorama ordenado, no es un panorama claro, hay cosas que vienen de muy distintos lugares, lo que uno observa, lo que nosotros como CEJA hoy día estamos viendo en nuestras relaciones con los poderes judiciales, con los ministerios de justicia, con, ¿cierto?, las asociaciones profesionales, es una enorme cantidad, el surgimiento muy dinámico de una enorme cantidad de iniciativas de innovación, destinadas, yo diría, a responder a este tipo de demandas. Ahora, son iniciativas fragmentarias, se desarrollan en muy distintos niveles, muchas son muy pequeñas, otras son de más largo alcance y se funcionan en ciertas orientaciones y categorías a veces bien diferenciadas. Déjenme mencionar algunas. Estamos viendo el surgimiento de una enorme cantidad de lo que podríamos llamar reformas judiciales sectoriales. Es decir, normalmente que no emanan estas reformas judiciales del mundo judicial, sino que emanan más bien de sectores sociales determinados. Por ejemplo, reformas laborales. Desde el mundo laboral, desde el mundo de los sindicatos, ¿cierto?, desde el mundo de los ministerios del trabajo, se plantea la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta frente a las demandas de los trabajadores, y entonces se plantea como una de las soluciones, reformemos la justicia laboral. Entonces es un capítulo dentro de una reforma social más amplia, que obedece a un fenómeno, y así por delante. Uno puede vincular a esto, por ejemplo, todas las reformas que se han producido en materia de tribunales familiares, que en realidad fueron la expresión de un movimiento vinculado más bien a la reivindicación de derechos de la mujer, que en un momento adquiere gran fuerza en muchos países y que plantea como una de sus demandas la necesidad de agilizar los procesos. No es que desde el mundo judicial se planteara vamos a tener nuevos tribunales de familia más eficientes, es más bien desde el mundo social que se realiza esta demanda y se realizan estos procesos. Y así en muchos países tenemos reformas a la justicia ambiental, por ejemplo, que obedecen a lógicas semejantes. Yo diría que una segunda iniciativa que estamos viendo surgir en muchos países son digámoslo así, la vieja idea de la reforma procesal civil integral, la reforma del Código Procesal Civil. Podría mencionar, por ejemplo, Colombia, hoy día Chile, Ecuador, están discutiendo reformas judiciales integrales. Yo diría que una de las características que uno ve que tiene este proceso, para vincularlo con lo que venía planteando, es que a este proceso le ha costado vincularse, yo diría, con las fuerzas sociales. Entonces, son reformas que tienen una expresión académica, que se traducen en nuevos códigos, pero que es difícil que puedan adquirir viento y fuerza política, porque aparentemente no tienen precisamente vínculos con estas fuerzas, que son las fuerzas, digámoslo así, que convocan hoy día a la política. Pero también hay una enorme cantidad de iniciativas destinadas a crear, digámoslo así, respuestas más directas. Y cuando uno conversa a veces con los políticos dicen, bueno, es que queremos que estas respuestas más directas porque la respuesta judicial es compleja. Es difícil de reformar el Poder Judicial y el Poder Judicial no ofrece opciones directas, entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, fortalecer la defensa pública. Y hay muchas iniciativas, bueno, creo que Ecuador es otro ejemplo, hay una enorme, afortunadamente en este caso conectada con una reforma más sustantiva, pero hay varios países en los que uno puede ver la tendencia a hacer crecer las defensas públicas para abordar problemas como los que estábamos mencionando. La creación de casas de justicia, justicia de paz, sistemas de justicia comunitaria, distintas formas de ubicación de servicios
judiciales o parajudiciales en sectores, por ejemplo, de marginalia urbana. En mi país, Chile, se desarrolló hace poco una iniciativa de tribunales vecinales que consistía en construir unos edificios que agrupaban una serie de servicios destinados a recibir las demandas de justicia de precisamente sectores populares urbanos, que incluían desde asistentes sociales, personas que daban información, abogados, eventualmente mediadores, árbitros, etc. Como decía, justicia de paz, en varios países se está analizando la posibilidad de revivir esta justicia de paz tradicional, ya sea conformada por jueces no especializados, perdón, no letrados, o con jueces letrados, distintas modalidades, pero en la idea de nuevo de buscar responder a estas demandas, que a veces son muy fuertes y que a veces incluso ponen en cuestión y son muy urgentes desde el punto de vista de quienes toman decisiones. Y así por delante. Por supuesto, todo lo que es el movimiento de justicia indígena, que también está fuertemente vinculado al surgimiento precisamente de los movimientos indígenas que vuelven a constituirse en nuestros países en un actor. Ahora, este movimiento nosotros lo percibimos como muy dinámico, como que está generando una enorme cantidad de oportunidades de innovación, pero creemos que la experiencia, más bien a un nivel intuitivo casi, las experiencias que se están empezando a manifestar y que estamos empezando nosotros a evaluar, dan cuenta de que su carácter precisamente fragmentario, no solo fragmentario en cuanto a lo temático, es decir, por ejemplo, si se puede resolver aisladamente la cuestión de la justicia laboral, o la justicia familiar, o la justicia del medio ambiente, que sería un primer problema, sino yo diría fragmentario desde el punto de vista instrumental. Muchas de estas iniciativas no solo son fragmentarias en lo sectorial, sino que son también fragmentarias en lo sectorial. O sea, la idea de que yo puedo resolver esta demanda, ¿cierto? Un grupo de gente que se siente excluido, que tiene unos problemas, que necesita una respuesta de carácter jurídico, y la respuesta es fragmentaria en el sentido instrumental en cuanto se dice, bueno, vamos a usar este instrumento. Por ejemplo, les vamos a dar mediación, una respuesta que se ha usado en muchos países en distintos momentos. O les vamos a dar defensores públicos. O vamos a hacer una reforma judicial. Si este carácter fragmentario de los instrumentos es eficaz. Y a nosotros nos parece que claramente no es así. Lo que me parece que estamos empezando a observar es que además de la fragmentariedad temática, hay una fragmentariedad instrumental que hace que estas iniciativas, que en general, desgraciadamente, como digo, no son muy conocidas, no hay mucho diálogo a su respecto, no han sido evaluadas de manera muy sistemática, hay poca comparación entre ellas y creemos que precisamente nuestro rol es venir a poder extraer de esta experiencia información relevante, por supuesto para juntarla con el conocimiento teórico, el conocimiento académico y en una interacción ir mejorando la densidad, ¿cierto?, la calidad de las iniciativas de mejora. Nosotros creemos que este carácter fragmentario presenta una limitación muy clara. Voy a poner algunos ejemplos, ¿cierto? Aquellos países que han avanzado sobre la provisión de mayor defensa pública, hay países que han invertido mucho. Es decir, bueno, vamos a ponerle defensores públicos, digamos, a los trabajadores, a los grupos rurales que demandan tierra, a los grupos indígenas. Bueno, cuando uno, después de un tiempo, conversa con esos defensores le dicen, mire, sí, nosotros podemos hacer mucho por esta gente. Podemos darle información, podemos empoderarlos, podemos hacer una serie podemos gestionar acuerdos, pero llega un momento en que esos defensores tienen que ir al proceso judicial. Y el proceso judicial, entonces, bueno, es una cuestión de años. Entonces, todo ese trabajo que hicieron los defensores, ¿cierto?, que pudo haber sido muy positivo y a veces está lleno de mística y de intenciones muy, muy potentes, se topa con la cuestión judicial. Entonces, uno dice, ¿se puede avanzar en mejorar la defensa pública sin modernizar el proceso judicial? Yo diría que claramente no se puede. O la solución de la reforma judicial, que es otra solución y que está planteada. El problema de la reforma judicial es que no siempre el discurso procesal, tradicional que hemos venido desarrollando, se hace cargo de la cuestión del acceso. Y las reformas judiciales tienden a reformar, modernizar, dotar de herramientas, por supuesto, muy superiores a las tradicionales, como la oralidad, la inmediación, etcétera, ¿cierto?, en el marco de los procesos que hoy día el sistema conoce.
que son procesos que tienen una cierta cuantía, que obedecen, que en general responden a las demandas de un sector socialmente relativamente integrado. Pareciera ser indispensable que cualquier reforma judicial, si es que esa es la estrategia predominante, que me parece razonable, tiene que ser capaz de integrar otros elementos. Por ejemplo, toda la temática del acceso por la vía de la provisión de servicios de defensa jurídica, la integración de respuestas alternativas que funcionen de manera coordinada y coherente con las respuestas judiciales, etc. Lo mismo los sistemas alternativos. En América Latina ha habido muchas iniciativas de mediación, no solo de mediación, pero por poner esa como característica. Pero de nuevo uno se encuentra con que las iniciativas de mediación, los mediadores a veces hacen un muy buen trabajo, pero se encuentra con limitaciones muy claras en cuanto a su contraparte, que es el proceso judicial. En los casos en los que se sigue acuerdo, el acuerdo de mediación hay que ejecutarlo. Y la ejecución pasa por un proceso judicial que funciona muy deficitariamente. Y entonces, ahí, hace poco me tocó conocer de alguien que contaba, ¿cierto?, en una iniciativa muy importante de mediación, bueno, está lleno de acuerdos no ejecutados. Ellos han logrado tantos miles de acuerdos, bueno, el porcentaje de ejecución de esos acuerdos es bajísimo. O incluso, ¿cierto?, en el desarrollo de la mediación misma, ¿cierto?, la propia doctrina de la mediación habla de que la mediación es un proceso que permite construir un acuerdo participativamente entre sujetos que gozan de derechos, entre ciudadanos iguales, ¿cierto?, y empoderados de ciertos derechos. Bueno, si esos sujetos no cuentan con un proceso judicial que les permita reconocer sus derechos, la mediación no se basa en este sustento básico. Entonces yo tengo personas con las que puedo realizar un proceso de mediación, pero que no tienen alternativa. Si una de ellas, por ejemplo, se niega a mediar, bueno, no hay ninguna posibilidad o muy pocas posibilidades de hacer valer los derechos por una vía tradicional y en consecuencia esto pone una limitación muy cierta al proceso. Además, y ¿cierto?, otro ejemplo me parece importante, es todo el proceso que a nosotros nos interesa mucho. Paralelamente con estas iniciativas de innovación que yo diría están muy motivadas por la cuestión social, siguen existiendo entre nosotros muchas iniciativas de innovación vinculadas a lo que yo llamaría la cuestión de la gestión y a la cuestión de la tecnología. O sea, nuestros poderes judiciales siguen invirtiendo mucho dinero, y me parece bien en principio, en mejoras de innovación, innovaciones de gestión y en innovaciones de tecnología. Pero yo creo que una cosa que ya aprendimos en la reforma al proceso criminal es que estas innovaciones tienen que estar conectadas con innovaciones sustantivas. Las puras mejoras de gestión, y vamos a tener aquí un panel en el que vamos a hablar precisamente de la innovación en tecnología, y claramente la innovación en tecnología no produce efectos benéficos desde el punto de vista de lo que nos interesa, que es el ampliar el acceso, el brindar servicios de mejor calidad, si no está conectada con, por ejemplo, los aspectos procesales. Tratar de modernizar, agilizar los mismos viejos procesos, ¿cierto?, por ejemplo, poniendo gerentes en los tribunales o poniendo programas computacionales de seguimiento de casos a esos mismos viejos procesos que ya están bastante obsoletos y que sabemos que funcionan mal, no es un camino productivo para mejorar el sistema. Bueno, lo que nosotros pretendemos, a partir de este análisis tan general, es convocarlos y a los demás que podamos alcanzar en este amplísimo espacio que nos corresponde trabajar, que es, como digo, las Américas y especialmente América Latina, a un diálogo que tenga algunos principios que para nosotros son fundamentales. Lo primero es que en este diálogo esperamos poder poner sobre la mesa bastante información. Yo creo que con lo que he planteado queda claro que no es que estemos partiendo desde cero, es que en América Latina se han hecho muchas cosas. En la medida que nosotros nos hemos ido, ¿cierto?, tratando de sistematizar un poco más nuestra mirada a este respecto, nos encontramos con más sorpresas en términos de la gran cantidad de actividades que se han venido realizando. Y lo primero es conocerlas, es tener a la mano la información, ojalá una información sistemática, ojalá comparable sobre lo que ha ocurrido, ojalá poder, ¿cierto?, comparar, por ejemplo, los instrumentos, cuáles de estos instrumentos tienen mayores costos, cuáles de estos instrumentos tienen la capacidad de alcanzar a qué sectores de la población, cuáles han sido las experiencias exitosas, cuáles son los éxitos que podemos esperar de cada una de estas cosas, cuáles son las condiciones que han permitido condiciones de éxito y, por supuesto,
¿cierto? Cuáles son también las que han condicionado los fracasos. Pero en segundo lugar, queremos que este diálogo, y esto es probablemente lo más difícil, sea un diálogo integrador. Nosotros percibimos que junto con existir estas innovaciones fragmentarias, también nuestra conversación es fragmentaria. En general, los profesionales que trabajamos en estas distintas áreas tendemos a agruparnos en corporaciones, en sectores, en segmentos, que dialogan y se validan mutuamente, pero con poca apertura hacia los otros segmentos. Los procesalistas, yo me categorizaría más bien dentro de ese ámbito, conocemos en general poco de las otras iniciativas. Quienes trabajan en las defensas públicas están muy concentrados en su propia gestión y en las perspectivas de su crecimiento. Quienes trabajan en las áreas de mediación o en las de gestión tiende a ocurrir un poco lo mismo. Nosotros creemos que es indispensable empezar a dialogar entre todos estos grupos, cada uno de ellos tiene experiencias valiosas. Es difícil hacer esto, muchas veces los incentivos no están puestos, los incentivos para cada grupo, esto yo lo conozco, yo soy profesor universitario también, y en la universidad pasa claramente eso, los incentivos del profesor universitario es escribir para sus colegas. Cuando uno escribe para alguien que no son sus colegas, no tiene la misma valoración, ¿cierto? Uno tiende a quedar como un bicho un poco raro, y nosotros esperamos, ¿cierto? Como CEJA, crear espacio, crear incentivos para poder tener un diálogo integrado. Porque pensamos básicamente que en el futuro uno de los principales indicadores de una mejora de la calidad en estas respuestas que desde el Estado latinoamericano se están formulando a los ciudadanos en el área de la justicia va a depender de un manejo de múltiples instrumentos que funcionen de manera integrada. Aun cuando pretendamos resolver un problema específico, si alguien me dijera, mira, necesitamos resolver el problema, no sé, de la ineficacia en el funcionamiento de las demandas de arrendamiento, por alguna razón, lo más probable es que yo tenga que recurrir, para poder dar respuesta, a un conjunto más o menos complejo de instrumentos. La respuesta tradicional sería, hagamos una reforma a la ley procesal. Sabemos que eso funciona muy limitadamente. Probablemente vamos a tener que introducir algunas formas de mediación, vamos a tener que mejorar la ejecución, aunque sea en ese solo sector, ¿cierto? Vamos a tener que, a lo mejor, mejorar también la provisión de servicios de asistencia jurídica. Sin estas respuestas integradoras, a nosotros nos parece muy difícil mejorar la calidad de esta gestión. Este seminario, entonces, pretende, como quien dice, inaugurar. Nosotros, como CEJA, hemos venido trabajando en esta temática ya hace algunos años, hemos hecho algunos seminarios anteriormente, pero esperamos poder desarrollar un trabajo ahora más sistemático, con una serie de actividades cada año. De hecho, un seminario semejante a este lo vamos a repetir en alguna capital latinoamericana el próximo año, con esta misma lógica de convocatoria. Estamos desarrollando 4 investigaciones en algunas de estas áreas que nos parecen especialmente sensibles. Una primera que se refiere a la producción de información cuantitativa. Queremos saber cuál es el volumen de la justicia no penal, cuáles son las áreas, cuáles son los segmentos, cuál es el ingreso, cuáles son los temas que se discuten en nuestros tribunales no penales, y vamos a tener una ponencia para eso. Vamos a tener otra ponencia solo dedicada al tema de la ejecución. Queremos conocer lo que se está haciendo en materia de innovaciones de ejecución en América Latina, que hay algunas, y también queremos tener un conocimiento lo más cercano posible a la experiencia comparada, especialmente la experiencia europea en materia de ejecución, que la verdad se ha distanciado de América Latina a años luz. Los europeos están haciendo en materia de ejecución cosas que no tienen nada que ver con las que nosotros insistimos en seguir haciendo, y parece interesante revisar esa experiencia. Vamos a hacer otra sobre la oralidad. Tenemos bastante experiencia, incluso más de la que yo habría dicho el primer día. En América Latina existe bastante experiencia en la introducción de oralidad en los procesos no penales, y vamos a tener una presentación que da cuenta de una primera revisión sobre esa experiencia. Lo que queremos ver no es tanto la cuestión doctrinaria, sino lo que ha pasado efectivamente. ¿Funcionan las audiencias? ¿No funcionan? ¿Por qué funcionan? ¿Cuándo sí? ¿En qué hipótesis sí? ¿En qué hipótesis no? Y una última que vamos a tener sobre solución alternativa de conflicto, o sea, sobre mediación y otras iniciativas destinadas a buscar caminos alternativos, que también es una cuestión que ha tenido gran desarrollo en América Latina y que queremos también empezar a sistematizar en términos comparativos. Además, vamos a tener
otros dos paneles, uno sobre procesos colectivos, que es una cuestión sobre la cual nuestros países también ya tienen una experiencia acumulada interesante, y otro, como les decía yo, sobre introducción de tecnología. Además, aprovechando que estamos aquí en Ecuador, queríamos tener un conocimiento bien a fondo de la discusión ecuatoriana, que es una discusión interesante, porque Ecuador es uno de los pocos que está tratando de encarar una reforma integral, en que está reformando al mismo tiempo múltiples aspectos de su sistema de justicia no penal, ¿cierto? Y nos parece interesante para todos conocer con detalle esa experiencia. Y bueno, eso es lo que les quería decir, y en el resto quería convocarlos a seguir participando en nuestra iniciativa. Nosotros incluso vamos a hacer este año vamos a terminar ya una modificación de nuestra página web, que es el principal instrumento a través del cual difundimos nuestra información. Esperamos que sea una página web más dinámica. Estamos poniendo allí mucha información, por supuesto en texto, todas las investigaciones que hacemos, pero otra que recopilamos también de distintos lugares del continente y del mundo, pero también estamos empezando a desarrollar unos seminarios virtuales. Este mismo se va a virtualizar y se va a subir, pero estamos desarrollando otros más específicos que son virtuales y que puede consultar en alguna ocasión. Pero además, como digo, vamos a tener un calendario de eventos semejantes a este en el que esperamos que ustedes puedan, en lo posible, concurrir. Y también nos interesa identificar en cada uno de los países a los grupos, como digo, de distintos sectores profesionales que estén interesados en trabajar con nosotros en estas distintas dimensiones. Muchas gracias, bienvenidos de nuevo y espero que sean 2 días muy productivos. Muchas gracias al profesor Riego. Tenemos una serie de preguntas. Estamos básicamente seleccionando aquellas que son más rápidas, de más fácil lectura, que van a aspectos jurídicos duros y directos de las exposiciones hechas, no a otros aspectos que quizás son más de contexto general y algunos más políticos. Y además estamos aprovechando de seleccionar preguntas que son hechas directamente de nuestras transmisiones en streaming, lo cual nos parece que hay que valorarlo, porque significa que estamos teniendo impacto precisamente en lo que hemos privilegiado este seminario también, de tener una transmisión online a través de las páginas web. Voy a partir con las preguntas para el profesor Carl Prinz, después voy a seguir con las preguntas para el profesor Riego, y se la voy a ir pasando al profesor Prinz de manera de facilitar su respuesta. La primera pregunta dice que se hablaba en Alemania respecto a la autonomía de las partes. ¿Existe la mediación para solución de conflictos jurídicos a través de la conciliación? ¿Tengo aquí el micrófono? Sí, está conectado. Sí, en Alemania existe, por ejemplo, antes de la primera audiencia oral, se requiere de una audiencia de conciliación. Entonces, si en esta audiencia de conciliación se llega a un acuerdo, se puede hacer una transacción judicial. La mediación, sobre todo en asuntos familiares, hay algunos tribunales que tienen unos proyectos pilotos en los que, por ejemplo, se abre la audiencia e inmediatamente el juez envía a las partes a una mediación de lo familiar, y después, si esa mediación tiene resultado, ya no hay juicio. Si no tiene resultado, se vuelve a entrar a la audiencia oral. ¿La segunda? La segunda es, profesor Prinz, ¿cree que no observar ciertos criterios judiciales sobre interpretación del derecho atentaría contra la certeza jurídica y la coherencia en la aplicación de dichas leyes o afectaría contra la independencia judicial? Sí, gracias. Bueno, miren, aquí hay que distinguir. Una cuestión es que, por ejemplo, si un mismo procedimiento va en la vía jerárquica de la primera instancia a la segunda y a la tercera. Aquí es obvio que se requiere de una fuerza vinculatoria de lo que dice la Corte de Casación o la Corte Federal. Eso existe en derecho alemán. Sin embargo, no existe la vinculación por sentencias de otros tribunales en otros asuntos. Eso en Alemania se considera que sería violatorio de la independencia del juez. Si el juez tendría que acatar sentencias de otros tribunales,
entonces él ya no estaría libre en su juicio. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta interesante que tiene que ver con la demanda. ¿Cuántas audiencias de juicio podría un juez tramitar diariamente en Alemania? ¿Tienen todas las materias no penales el mismo proceso o existen alguna especialidad para ello? Sí, existen especialidades de los jueces en primera instancia, sobre todo. Completamente aparte está el juzgado de lo familiar, es una rama del juzgado municipal, y también hay jueces especializados en cuestiones, por ejemplo, de protección de niños y de adultos menos válidos, y también hay tribunales especializados en lo comercial, cámaras, digamos, en tribunales de distrito. ¿Cuál fue la segunda? ¿Tienen la materia? Si tienen todas las materias no penales un mismo proceso. No, hay que distinguir. El juicio civil es unitario en toda Alemania, ¿no? El juicio penal también es unitario, o sea, solamente existe un código procesal para cada rama, civil, penal, laboral, pero no existe un código de procedimientos para todos. Existe una ley orgánica del Poder Judicial, así es unitaria. ¿Sí? Perfecto, sí. La segunda, la cuarta pregunta. Cuando el Tribunal Superior dispone el reenvío al juez inferior, en esto que hablamos a propósito del sistema alternativo de la casación, de la causa, ¿este Tribunal de Apelaciones dicta sentencia a fondo o únicamente realiza una motivación que le sirva al Tribunal Inferior para revocar la sentencia recurrida? Es decir, dice, si el Tribunal Superior considera que debe revocarse la sentencia, ¿por qué él mismo no lo revoca? Sí, no. El Tribunal de Apelación y el de Revisión sí revocan la sentencia en caso dado. Solamente hay que hacer una diferencia. El Tribunal de Apelación no tiene que revocar, sino que por regla general decide él mismo. En cambio, el Tribunal de Revisión, por regla, reenvía al Tribunal de Apelación y solamente en casos limitados decide él mismo. Solamente, por ejemplo, aquí le leo la disposición, el Tribunal de Casación tiene, sin embargo, que decidir en la causa por sí mismo cuando la revocación de la sentencia haya tenido lugar solo por violación del derecho en la aplicación de la ley a los hechos determinados y de acuerdo con ello la causa se encuentre en estado de ser decidida. O sea, si solamente se presenta una cuestión de derecho, ya no de hechos, y esa la Corte Federal puede decidir ella misma. Perfecto. Considerando la experiencia alemana, profesor Prinz, ¿qué mecanismo considera usted debiera utilizarse para la selección de jueces que garantice mejor la independencia? Sí, bueno, eso es una cuestión muy controvertida. Yo pienso y yo abogo por una mayor participación del Poder Judicial mismo, o sea que, digamos, haya una representación de los jueces. A mí no me gustó para nada ese caso que les presenté en la Corte Federal, que los partidos impusieran a sus candidatos por encima de la voluntad de los jueces. Es un debate que tenemos en Alemania también para la Corte Constitucional Federal, porque ahí hay muy fuertes, digamos, negociaciones entre los partidos para ponerse de acuerdo sobre un candidato o una candidata de los partidos. Entonces es una sensación ya muy política. Afortunadamente en la Corte Constitucional los jueces apenas entran en su cargo de magistrados de la Corte Constitucional, se independizan más o menos de su partido, o sea, eso sí. Pero en lo de los jueces regulares, diríamos, yo abogo por un sistema en el que haya una mayor participación del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias, profesor Prinz. Voy a seguir con una pregunta compartida al final y voy a pasar con el profesor Riego porque si no nos vamos a apartar en exceso del programa que tenemos para el receso y para el próximo panel. Para el profesor Riego, ¿en Chile la justicia vecinal ha reducido la carga laboral de los tribunales comunes? A ver, en Chile la justicia nacional, que yo mencioné es un programa piloto, que se desarrolla solo en 4 localizaciones, y yo diría que uno de los problemas que tiene es que precisamente no está bien articulada su relación con la justicia formal. Estos tribunales vecinales, que en realidad no son tribunales, sino que son una serie de servicios agrupados, le brindan un servicio a la población en sectores urbanos de pobreza, pero cuando el caso requiere transformarse en un proceso judicial, de alguna manera topa, porque ese proceso judicial es igualmente complejo, caro, digamos, que el que solía ser,
y esto está significando un enorme problema, como yo decía, no solo para cuando se requiere, sino también para el cumplimiento de los acuerdos, por ejemplo, que se consiguen en mediación. Entonces yo diría que es un caso clásico que muestra este problema de articulación. No creo que nunca fuera su pretensión reducir la carga de trabajo, porque en Chile, como probablemente debe ser semejante en otros países de América Latina, la verdad es que la carga de trabajo de la justicia civil es bajísima. Nuestros tribunales civiles, especialmente en procesos declarativos, los tribunales civiles se dedican fundamentalmente a hacer cobranza. Los procesos declarativos que llegan son un porcentaje muy, muy bajo, y los que se consigue todavía sentencias son aún más minúsculos. En consecuencia, cualquier reforma a la justicia civil lo que pretendería es ampliar la carga de trabajo, ¿cierto? No en ningún caso reducirla. Probablemente buscar una solución alternativa para la cuestión de la ejecución, que no supusiera abrir un proceso judicial en cada caso de ejecución, y destinar el centro del funcionamiento de la justicia civil, en este caso, a todos los casos en los cuales hay demanda de personas que quieren demandarla y que por distintos obstáculos no logran poder concretar ese proceso judicial. Aquí hay otra pregunta también para el profesor Rego, bien interesante, a propósito de la referencia a la justicia indígena. ¿En Chile está reconocida la justicia indígena, sí o no? De estarlo, ¿cómo se compatibilizaría la reforma de la justicia civil con, debo entender aquí, voy a completar un poco la pregunta, voy a editarla, con el deber ancestral o reivindicatorio de justicia indígena? Bueno, ese es un tema muy interesante, muy amplio. Yo no soy un especialista ni tengo un conocimiento muy profundo. Hay gente que conoce mucho y nos gustaría tener aquí también un espacio donde pudiésemos conocer los avances que ha habido. Chile es uno de los países que no tiene un estatuto de justicia indígena como los tienen otros países que sí le han dado un reconocimiento constitucional y donde hay un sistema de coordinación entre la justicia formal y la justicia indígena. En Chile eso no existe. Todo eso en sí mismo sabemos que es un tema bien complejo y yo creo que es también fundamental avanzar a elaborar y a analizar y a tomar en cuenta y a buscar, ¿cierto?, buenas prácticas de cómo se puede realizar ese proceso de fortalecimiento de la justicia indígena y su coordinación con la justicia formal. En que hay países que tienen muchísima más experiencia, por supuesto, que Chile, como Perú, Guatemala, Bolivia. Acá hay otra pregunta que la voy a leer textual, digamos, pero a mi juicio mezcla dos temas temporales, digamos, distintos. En el año 2005 se sugiere reformar por el sistema interamericano la justicia militar en Chile. ¿Influyó esto en la reforma al sistema procesal penal? No, bueno, es un tema que se nos escapa un poco, pero yo diría que no. Es posterior el fallo del... De hecho, Chile todavía incumple hasta cierto punto esa norma. Hubo una reforma parcial, pero todavía queda por cumplir. Acá hay otra pregunta también para el profesor Riego. Si bien es cierto que la gran reforma vive la mayoría de los países de Latinoamérica en materias no penales, obedece a una voluntad exigida por sectores importantes de la población que exigen mediación y simplicidad, a su criterio, ¿se deberían fortalecer los controles que eviten esta dinámica? Bueno, yo creo que, yo lo que pretendía hacer precisamente fue vincular las innovaciones que se puedan hacer en el ámbito de la justicia con las demandas de los ciudadanos. Me parece que este es lo que yo pretendí plantear como cuestión central. Creo que estamos todavía lejos de alcanzar ese objetivo. O sea, que efectivamente las soluciones que se planteen den una respuesta razonablemente satisfactoria a el impulso ciudadano y político que de alguna manera las está motivando. ¿Cómo lograrlo? Yo creo que es lo que tenemos que trabajar y analizar. Es un tema muy complejo. Yo he planteado algunas de las variables. Me parece que estas de evitar la sectorización, el manejar al mismo tiempo multiplicidad de instrumentos. Y probablemente lo más fundamental es mantener el foco en la demanda original, ¿cierto? No perdernos en los problemas que nosotros mismos levantemos, sino estar siempre pendiente de si esto está respondiendo o no. Yo diría que otra cuestión central aquí, y en la que nosotros también quisiéramos avanzar, reconociendo que es muy difícil, es que queremos incorporar a la discusión, ojalá organizaciones no gubernamentales y otro tipo de organizaciones de la sociedad civil que expresen estas demandas. Esto es difícil porque esas organizaciones suelen no tener la especialidad y suelen un poco quedarse abajo de la mesa, digamos. Cuando nos juntamos a definir cómo vamos a hacer la reforma, vamos a abogados, procesalistas, jueces, pero los representantes de los usuarios no tienen una expresión muy directa. A nosotros nos gustaría, y vamos a desarrollar alguna iniciativa destinada a tratar de fortalecer a quienes puedan cumplir ese rol. En algunas áreas,
uno podría decir que hasta cierto punto lo hay, pero me parece que es muy importante el estar siempre pendiente. También esa fue la estrategia que tratamos de diseñar. Ustedes van a ver mañana la exposición de lo que se llama el índice del uso de tecnología para atención. Lo que pretendimos ahí fue, de nuevo, hacer un índice, construir un índice a partir de la experiencia del usuario. O sea, ponernos nosotros mismos en este caso, o los pasantes que trabajaban en CEJA, en la posición del usuario y decir, bueno, estas cosas que se han hecho en materia de tecnología en todos los países de América Latina, ¿cómo son percibidas por el usuario? Y a partir de eso, como que dice, poner una calificación. Yo creo que esa mirada es fundamental y tenemos que ver cómo podemos rescatarla, digamos, en este proceso de discusión. Muchas gracias, profesor Riego.